Fue de muy chico, calculo que a los 8 o 9 años aproximadamente. Tenía un compañero del colegio que tenía una linda cámara, una Olympus de medio cuadro, y con eso empezamos a hacer fotos jugando. Yo empecé queriendo ser fotógrafo más comercial, digamos, de mi adolescencia, y lo dejé por completo por mi estudio profesional, digamos, estudié ingeniería. Y cuando fui ya más grande, cuando mis hijos crecieron, decidí volver a hacer algo por mí personalmente, y fue ahí que empecé con el tema de la fotografía como medio de expresión. Mi contacto con el arte antes era nulo, no había tenido ningún contacto, prácticamente todos. He pasado por cámaras muy chiquitas, tenopeica, hasta gran formato. Nunca probé más de allá de 4x5, pero básicamente probé todas y sigo usando prácticamente todas, incluyendo digitales, ¿no? Por supuesto. Mi fotografía es muy de testigo de algo, no incluyo personas en mi trabajo, soy un testigo de ciertos lugares o ciertas sensaciones, no busco documentar nada en particular, sino básicamente ser testigo de un momento y de un lugar en particular. Sí, los baches existen, pero con el tiempo aprendí a aprovecharlos para otra cosa, siempre relacionado con la fotografía. A veces ver las fotos de uno de otro momento, o ver fotografía de otros, o trabajar en un taller. Yo creo que la fotografía se disfruta aún sin hacer realmente fotos. De hecho, yo muchas veces salgo con la intención de hacer fotos y vuelvo feliz aún sin haber sacado la cámara del bolso. Originalmente no empecé con un proyecto definido. Por mi orientación y mi educación técnica, lo primero que traté de dominar fue justamente eso, la parte meramente técnica. A eso dirigí mis primeros estudios con la fotografía, era 8 o 9 años. Y la primera práctica a la que tuve acceso fue hacer paisajes. Y después con el tiempo eso fue formando parte de un proyecto a largo plazo que se llama En la Costa, que son fotografías de la costa bonaerense, donde yo voy muy seguido. Después de eso me centré más en generar un proyecto de por sí anticipadamente, no como el otro que había sido el resultado de tener fotos de un lugar determinado. Así nació After Office, por ejemplo, que es una serie nocturna hecha en Buenos Aires, y tengo otras series muy compactas en la relación al tema, que las encaro previamente definiendo parámetros técnicos o cierta calidad de la luz o la conjunción de ambas, por ejemplo, con sus limitaciones y sus ventajas. Pero no es que yo me siente a pensar como otros fotógrafos qué fotos tengo que hacer, sino que parto de una idea y ahí empiezo a buscar. Es muy subjetivo, creo que hay como gustos hay para todo. A mí personalmente me gustan las fotos que demuestran un oficio del fotógrafo, o sea, que tienen cierta coherencia técnica y donde se ve que hay un empeño puesto en el trabajo. Eso hablando de la parte más técnica que otra cosa, ¿no? Pero para mí es una parte fundamental de una buena foto, es un buen resultado técnico. Después hay fotos que emocionan, otras que no, que llegan, que no llegan. No creo que haya fotos malas, pero sí hay fotos que no dicen nada. Eh, Personalmente a mí lo que yo considero mis fotos buenas son cuando yo logro que el que ve la foto se transporte a ese momento, a ese lugar, a las sensaciones que yo tenía cuando hice la foto, y eso se logra muy poquitas veces. Eh, por eso también considero que siempre es bueno mostrar las fotos a personas, a todo, porque es ahí donde uno encuentra el feedback necesario para saber si esa foto llegó o no, o expresó algo o no. A mí me es muy difícil hablar de mi trabajo en particular, pero lo que he escuchado de algunos conocidos o gente relacionada al tema es que
lo que pareciera reflejar mi trabajo es la soledad. Puede ser un poco por la falta del elemento humano en general en mi fotografía, pero creo que también es parte de lo que dije en otro momento, que es que si alguien ve en mi fotografía lo que yo sentía al hacerlas, es un buen resultado. Y generalmente yo estoy completamente solo cuando hago mi fotografía. Es un momento de reflexión, de estar tranquilo, de olvidarme de los problemas. Y cuando eso se refleja, si se refleja la soledad, es porque realmente disfruto de esa soledad en ese momento. No sé si hay un reto en particular. Creo que todo lo que quise hacer o quise experimentar lo logré. Tal vez el tema de gran formato con sus complicaciones técnicas, pero parte del desafío y lo divertido es que es complicado y difícil y lento y es un trabajo realmente. Tengo 4 o 5 series, no tengo tantas. La más extensa tal vez sea en la costa, pero la que más consistencia tiene, a mi parecer, es After Office. Es un proyecto que empezó con una intención y terminó siendo una serie completa, una muestra y puede ser que próximamente un libro. Por la primera parte de mi formación técnica fui muy influenciado por la fotografía de la costa oeste norteamericana, Ansel Adams o Edward Weston o Win Bullock. También mi profesora ya que fue en California, que fue John Sexton. Esa fue mi primera inspiración, digamos, mis primeros referentes. Después hay montones, aquí y en otros países. Personalmente no soy de buscar inspiración en el trabajo de otros, pero si tuviera que elegir un conjunto de obra que me impactó muchísimo fue la de Humberto Rivas, que estuvo expuesta acá en Buenos Aires. Era realmente una obra cerrada, completa, relativamente variada, pero tal vez sea porque la veo un poco relacionada con mi... No la parte de los retratos de Humberto, sino más la parte de calle, la hora o la soledad, pero creo que es uno de los trabajos más cerrados que he visto. La fotografía contemporánea yo no la definiría como contemporánea, todo es contemporáneo, pero hay una tendencia en los últimos tiempos a nombrar a una fotografía, no sé, por decir emergente o novedosa, o donde se mezcla con otros medios. Yo convivo constantemente con compañeros y colegas que están en ese tema, realmente la acepto, la aprecio, creo que he aprendido a apreciarla, pero no es algo que básicamente me movilice a realizarlo. Yo soy una persona más clásica, más fotografía directa, pero como te digo, realmente la aprecio y aprecio como mucha gente se lo toma muy seriamente, muy profundamente. Yo creo que algo que falta realmente en nuestro país es una formación de base de la fotografía. No me refiero a una formación estética, sino que noto que lo que falta es una base técnica mínima en muchísimos fotógrafos, que no es que yo crea que haya que ser un experto en la fotografía, pero creo que en el momento de uno querer hacer su trabajo, su obra, la técnica tiene que desaparecer del medio y ser transparente. Vos usarla solamente como una herramienta y que no esté relacionada con el azar o con el equipo que usaste o si no lo usaste o la luz que había. Tiene que haber un dominio que permita que la técnica sea una cosa más, no el centro del tema. Lo que le doy es todo el tiempo que puedo. Realmente es una pasión personal que me llama muchísimo la atención, como no es que me pase a mí solamente, sino a muchísima gente que conozco. Es algo totalmente absorbente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es una pasión realmente irrefrenable, por decirlo de alguna manera, y lo que me devuelve o me devolvió en estos últimos años que yo me dediqué a esto es eh, bueno, más allá de las satisfacciones personales, de exposiciones o premios o lo que fuera, lo que más me gustó es haber conocido tanta gente, eh, tantos fotógrafos o gente que está en el ambiente de la fotografía, profesores, mentores, curadores,
y haber visto tanta gente comprometida con el medio. Yo quise ser fotógrafo de chico y no pude por razones familiares, personales, aunque no las recuerdo perfectamente. Y después cuando volví no creo haber encontrado grandes obstáculos, salvo que no puedo dedicar toda mi vida a esto, tengo que trabajar de otra cosa. Pero básicamente el obstáculo es la falta de tiempo para dedicarle, no más allá de eso. De las 4x5, porque son un tesoro. Una vez cometí la locura de vender una y la volví a comprar al muchacho que se la había vendido, porque realmente es como que es la esencia de la fotografía esa cámara. Depende todo de uno, no tiene ningún automatismo, es muy transparente al momento de usarla y los resultados son fantásticos. Que me gustaría que sientan lo mismo que yo cuando las hago, que se transporten a ese lugar, a ese momento. A mí la fotografía me hace muy feliz y aunque parezcan en mi fotografía a veces que hay soledad o desarraigo, no hay nada de eso, es básicamente un momento de contemplación, de placer. Me gustaría eso, que realmente se sientan como me sentí yo en ese momento. Yo la veo muchísimo, veo muchísima gente comprometida con su trabajo fotográfico en relación a su historia, a sus temas buenos o malos de su vida, de su infancia, otras etapas de su vida o la que están viviendo. En mi caso personal, mis fotografías son relacionadas a la memoria de ese momento nada más. Yo no estoy tratando de rememorar nada en particular, ni evocar otro momento. No, o sea, aprecio la fotografía como medio de expresión y me emociono mucho con algunos trabajos relacionados con la historia de las personas, pero en mi caso es muy directo, es muy, tal vez sea demasiado sencillo, pero mi aproximación no busca evocar otro momento, un recuerdo o una persona. Es más relacionado con el momento. En relación a la fotografía es la memoria perfecta. Yo veo cualquier fotografía que yo haya hecho, instantáneamente recuerdo el momento, dónde estaba, con quién estaba, si hacía frío, si hacía calor, el viento. Y pueden ser miles de fotografías y me acuerdo perfectamente.